cadenas de deuda y poder oculto. El sol se ocultaba tras las torres de la mansión Gremory, tiñendo el cielo del inframundo de tonos rojizos y oscuros. En el amplio patio de entrenamiento, rodeado de muros de piedra grabados con runas antiguas, el silencio solo era roto por el viento que movía las hojas de los árboles oscuros. Issei Oudou permanecía de pie, erguido, con la mirada fija al frente, sin mostrar emoción alguna. Tenía 17 años, su cabello castaño bien ordenado, sus ojos oscuros profundos y vacíos, para quienes no merecían su atención. Vestía un uniforme negro ajustado, sin adornos, solo el escudo de los Gremory bordado en plata sobre el pecho, la marca de su servidumbre. A su espalda, a unos pasos, sus padres se mantenían con la cabeza baja, las manos entrelazadas con nerviosismo, soportando cada mirada y palabra con sumisión. Para todos ahí, los Oudou no eran más que una familia de la pequeña nobleza caída en desgracia, atada por una deuda de sangre contraída hacía generaciones, cuando debieron pedir protección a los Gremory para no ser aniquilados. El precio: servirles como guardaespaldas y tutores hasta que la deuda quedara saldada. Es patético verlos así, resonó la voz cortante de Ceuticus Gremory, que caminaba lentamente hacia el centro, con su esposa Benelana a su lado y su hija Rías delante de ellos. Una vez, los Oudou tenían nombre y respeto. Ahora no son más que sirvientes que viven de nuestra caridad. Benelana soltó una risa suave, cargada de desprecio, mirando a los padres de Issei como si fueran objetos sucios. Tienes razón, querido. Se nota que perdieron todo lo que tenían. Incluso su único hijo, serio, callado, sin gracia alguna. Nada que ver con la elegancia de nuestra casa. Rías, de 16 años, cabello rojo fuego y porte orgulloso, se cruzó de brazos y miró a Issei de arriba a abajo con evidente fastidio. Había crecido viéndolo siempre ahí. Callado, obediente, sin decir una palabra de más, siempre en segundo plano. Para ella, él no era más que una sombra, un regalo de la deuda, alguien inferior por nacimiento y condición. Se supone que eres mi guardaespaldas y mi tutor, dijo ella con tono frío y autoritario. Mis padres dicen que tu familia tenía habilidades en combate y manejo de energía. Aunque lo dudo mucho. No pareces capaz de nada más que estar parado ahí como una estatua. Issei no respondió al instante. Sus manos se cerraron levemente en puños a los costados, pero su rostro siguió impasible. No sentía ira, ni tristeza, ni humillación. Hacía años que había aprendido a guardar todo lo que sentía en lo más profundo, junto con lo que realmente era. Solo una cosa le importaba. Proteger a sus padres, aguantar hasta que la deuda terminara, y nunca, bajo ninguna circunstancia, revelar lo que escondía. Déjalos hablar, Issei, resonó una voz grave y amable solo dentro de su mente, la voz de Draig, el dragón rojo de la destrucción, su compañero, su amigo, su único igual desde que despertó sus poderes de niño. No saben que lo que tienen frente a ellos es algo que supera a cualquier rey demonio que haya gobernado este reino. No saben que podrías derribar esta mansión entera con un solo pensamiento si quisieras. Issei respondió solo con su pensamiento, sin mover un solo músculo, sin que nadie pudiera notarlo. Lo sé, Drake. Pero mientras mi familia esté bajo su techo, mi poder permanecerá oculto. Si lo supieran, nos usarían, nos someterían, y nos convertirían en armas. Y no lo permitiré. Y esa forma que dominaste, continuó el dragón con un tono de orgullo contenido, ese Juggernaut Drive que ellos creen que es un simple ataque de corta duración, tú puedes mantenerlo activo 5 días seguidos, sin descansar, sin agotarte, without sufrir ni un rasguño. Ellos creen que es un límite, pero es solo una fracción de lo que eres capaz. Exacto. Y nadie lo sabrá hasta que llegue el momento de irnos de aquí para siempre. Rías, molesta por su silencio, dio un paso hacia él, alzando la voz. Te quedaste mudo. Te estoy hablando. Eres mi sirviente, responde cuando te dirijo la palabra.
Issei alzó lentamente la vista. Sus ojos oscuros se fijaron en ella, serios, fríos, sin rastro de admiración, ni miedo, ni respeto innecesario. Solo la mirada de alguien que cumplía una obligación impuesta. Estoy listo, dijo con voz baja, calmada, y pocas palabras, tal como siempre hablaba. ¿Qué quieres probar? Theoticus soltó una risa seca, llena de burla. Mira qué modales. Pocas palabras, pero esa pequeña arrogancia en el silencio, igual que sus padres. Bueno, ya que te crees tan capaz, Rías, atácalo con toda tu fuerza. Quiero ver si este supuesto guardaespaldas sirve para algo más que estorbar. Rías sonrió con malicia, concentrando su energía demoníaca. Llamas rojas y oscuras envolvieron su cuerpo, creciendo con fuerza suficiente para destruir un muro de piedra maciza. Sin dudarlo, lanzó un golpe directo. Una esfera de energía roja que voló hacia Issei a gran velocidad, rugiendo con potencia. Los padres de Issei contuvieron la respiración, aterrados. Pero él no se movió ni un centímetro. No retrocedió, ni levantó una barrera, ni siquiera cambió su postura. Simplemente levantó una mano con lentitud, como si espantara una mosca, y con un movimiento suave y sencillo, desvió el ataque hacia un lado. La esfera de energía se desvió completamente, pasó rozando su hombro y estalló contra una pared lejana, haciéndola temblar y romper parte de la piedra. El polvo se elevó, y cuando se disipó, Issei seguía ahí, intacto, sin un rasguño, sin haber gastado ni una gota de su verdadero poder. Solo había usado la mínima parte necesaria para que no sospecharan nada. Rías se quedó con la boca abierta, sorprendida y confundida. Theoticus parpadeó, impresionado por un segundo, pero rápidamente recuperó su expresión de desprecio, negando con la cabeza. Un truco, escupió, despectivo. Una maniobra sucia y barata. Nada impresionante. Cualquier demonio con un poco de práctica podría hacerlo. Si supieran que hace apenas un mes crucé 3 regiones del inframundo manteniendo el Juggernaut Drive activo durante 5 días completos, sin dormir, sin comer, sin cansarme, pensó Issei, mientras Drive reía bajito en su mente. Y ni siquiera usaste la mitad de tu fuerza, ¿verdad? Preguntó el dragón. Ni una décima parte, respondió Issei en silencio. ¿Eso es todo lo que tienes? Preguntó él en voz alta, con la misma calma y seriedad de siempre, sin parecer desafiante, solo cumpliendo con lo que le habían ordenado. Benelana miró a Theoticus con desinterés, como si ya le hubiera aburrido todo esto. Basta ya. No vale la pena perder más tiempo con ellos. Issei, hoy acompañarás a Rías a recorrer los límites de la propiedad. Y recuerda, si algo le pasa, o si fallas en algo, o si te atreves a hablar más de la cuenta, tus padres pagarán las consecuencias. No olviden nunca dónde está su lugar. Abajo, muy abajo de nosotros. Dieron media vuelta y se alejaron, Rías caminando delante, sin volver a mirarlo, convencida de que lo que había visto no era nada especial, solo suerte. Cuando Teiu era lo suficientemente lejos, los padres de Issei se acercaron a él, con lágrimas en los ojos, la cabeza baja. Hijo, lo sentimos, susurró su madre con voz temblorosa. Por nuestra culpa, tú tienes que vivir así, servirles, aguantar sus insultos, lo sentimos tanto. Issei los miró, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada se suavizó. Puso una mano en el hombro de su padre y otra en el de su madre, con ternura y firmeza. No es culpa de ustedes, dijo bajito, solo para ellos. Pronto todo esto terminará. Y cuando se acabe la deuda, nos iremos. Y nadie volverá a tratarnos así nunca más. Se quedó ahí parado, mirando hacia la dirección donde habían desaparecido los Gremori. Por fuera, seguía siendo el sirviente callado, el guardaespaldas obediente, el hijo de unos deudores sin valor. Pero por dentro, sabía la verdad que nadie más podía imaginar. Ellos creían tenerlo atado por una deuda antigua. Creían que él estaba ahí porque no tenía otra opción.
Pero la realidad era muy distinta. Issei Oudou no estaba ahí porque tuviera que estarlo. Estaba ahí porque él decidió quedarse. Y el día que decidiera irse, todos comprenderían que nunca tuvieron poder sobre él, sino que él tuvo piedad de ellos todo este tiempo. Paciencia, amigo mío, dijo Drake en su mente. El día en que todos sepan quién eres realmente, será un día que nadie en el inframundo olvidará jamás. Issei asintió para sí mismo, enderezó su espalda, y caminó hacia la mansión para cumplir con sus deberes, ocultando bajo su apariencia de sirviente la fuerza que podía someter a dioses y demonios por igual. Fin del Cap 1. Capítulo 2. Sombras que protegen. El despacho de Rias Gremory era un amplio salón con techos altos, paredes revestidas de madera oscura y estanterías llenas de libros antiguos y grimorios. La luz de las lámparas mágicas iluminaba el espacio con un brillo cálido y rojizo, propio del inframundo. Ella estaba sentada tras su gran escritorio de caoba, revisando documentos sobre territorios y alianzas, con la postura erguida y el porte digno que siempre mostraba. A su lado, de pie y en silencio, estaban sus sirvientes más cercanos. Akeno y Mejima, con su elegante vestimenta y su mirada serena. Koneko Touhou, pequeña y reservada, siempre atenta a cualquier movimiento extraño. Yuto Kiba, de pie con su porte firme y espada al cinto, vigilante en todo momento. Y Asia Argento, con su expresión dulce y ojos atentos, siempre cerca de su señora. El ambiente era tranquilo, hasta que las puertas dobles se abrieron de golpe sin previo aviso. Rias, mi querida prometida. Resonó una voz arrogante y arrastrada, que ella conocía demasiado bien. Entró Riser Phoenix, seguido por su grupo de sirvientes, todos caminando con aire de superioridad. Él avanzó con pasos lentos y presuntuosos, sonriendo de esa forma que a Rias le provocaba solo repulsión. Los Phoenix eran una casa poderosa, con el don de la inmortalidad y la regeneración, y Riser siempre se había aprovechado de ello para creerse por encima de casi todos, incluidos los Gremory. Rias cerró el libro que tenía entre las manos con fuerza, su mirada endureciéndose al instante. Riser. No te he invitado. ¿Qué haces aquí? Él se acercó más, ignorando su tono frío, y se apoyó en el borde de su escritorio, demasiado cerca para su gusto. ¿Acaso necesito invitación para visitar a mi futura esposa? Dijo con burla, recorriéndola con la mirada de forma descarada, como si ella fuera un objeto de su propiedad. Además, quería ver cómo estás, y recordarte que nuestro compromiso sigue en pie, por más que intentes retrasarlo. Deberías ser más amable conmigo, al fin y al cabo, pronto todo lo que tienes será mío. Kiba dio un paso al frente, mano puesta sobre la empuñadura de su espada, con mirada desafiante. Asia se puso tensa, acercándose un poco más a Rias con miedo en los ojos. Lord Riser, mantenga su distancia, advirtió Kiba con voz seria. Está en territorio Gremory, y aquí no se permite la falta de respeto. Riser ni siquiera lo miró, levantando una mano para hacerle un gesto de desprecio, como si espantara una mosca. Cállense, sirvientes. Nadie les ha dado permiso para opinar. Volvió a centrarse en Rias, inclinándose aún más hacia ella, su aliento cargado de arrogancia. Me canso de esperar. Tal vez hoy mismo te demuestre a quién perteneces realmente, y sin previo aviso, levantó la mano con intención de posarla sobre su hombro, con una sonrisa asquerosa y posesiva en los labios. No te atrevas. Exclamó Rias, levantándose de golpe, lista para usar su magia. Pero antes de que los dedos de Riser la rozaran siquiera, el aire del salón se distorsionó. Un círculo mágico de color oscuro, casi negro, apareció de la nada justo al lado del escritorio, y de él salió una figura alta, vestida de negro, silenciosa como una sombra. Fue todo tan rápido que casi nadie pudo reaccionar. Una mano firme y dura agarró la muñeca de Riser en pleno aire, y con un golpe seco y fuerte, lo empujó y lo lanzó hacia atrás con una fuerza brutal.
Raiser salió volando por el aire, atravesando la mitad del salón, y chocó contra una estantería de madera, derribando libros y muebles antes de caer al suelo con un golpe pesado y doloroso. Silencio absoluto reinó en la habitación. Todos, incluso Kiba y Asia, se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos. Miraron hacia la figura que acababa de aparecer. Issei Oudou. Estaba de pie, inmóvil, la mirada fría y oscura fija en Raiser, sin rastro de emoción, sin prisa, como si lo que acababa de hacer fuera lo más simple del mundo. Su presencia llenó el salón al instante, una presión pesada y silenciosa que hizo que incluso los sirvientes de Raiser retrocedieran asustados. Raiser se levantó del suelo con dificultad, sacudiéndose el polvo, con el rostro rojo de rabia y vergüenza. Iba a gritar, a lanzar maldiciones, pero al levantar la vista y encontrarse con esos ojos oscuros y vacíos, se quedó paralizado. Un escalofrío le recorrió la espalda, un miedo antiguo que no entendía muy bien, pero que sentía en lo más profundo. Él lo recordaba. Lo había visto antes, siempre callado, siempre en segundo plano, el hijo de los deudores, el guardaespaldas y tutor que servía a los Gremori. Pero en ese momento, Issei no parecía en absoluto el sirviente sumiso que todos creían conocer. «Tú», balbuceó Raiser, retrocediendo un paso sin darse cuenta. «Tú eres, Oudou, el guardaespaldas». Issei dio un paso lento hacia él, sus manos relajadas a los costados, su voz baja, seria y cortante, que resonó en todo el salón como un aviso de muerte. «Exacto. Soy su guardaespaldas. Y si no quieres recibir otro golpe, mucho peor que este, más te vale controlar tus asquerosos impulsos aquí y en cualquier otro lugar donde ella esté». La amenaza no fue dicha con gritos ni furia, sino con una calma aterradora, una certeza absoluta de que podía destruirlo cuando quisiera. Raiser, que se creía intocable por su capacidad de regeneración, sintió un miedo que jamás había sentido. Sabía, sin saber cómo, que si Issei quería, podría hacerle daño del que ni siquiera su don podría salvarlo. «Te lo advierto una sola vez», continuó Issei, sin apartar la mirada de él. «Vete ahora. Y no vuelvas a acercarte a ella con esas intenciones. La próxima vez, no será solo un golpe que te envíe lejos». Raiser tragó saliva, su orgullo hecho pedazos por el miedo. Sin decir ni una palabra más, hizo aparecer apresuradamente un portal mágico rojo y dorado detrás de él. Entró en él de inmediato, seguido por todos sus sirvientes, y el portal se cerró al instante, dejando solo el silencio y el polvo que se había levantado. Cuando la tensión bajó un poco, las miradas se volvieron hacia Issei. Akeno estaba de pie, con la mano sobre su pecho, sintiendo el corazón latirle con fuerza. Lo miraba con ojos brillantes, fascinada, cautivada completamente. Nunca había visto a nadie así. Serio, fuerte, imponente, capaz de hacer huir a Raiser Phoenix con solo unas palabras. Pero por más que ella lo observaba, esperando que él la mirara o le dijera algo, Issei ni siquiera la dirigió una sola mirada. Para él, ella no era nada que mereciera su atención. Kiba lo miraba con sorpresa y respeto, comprendiendo que ese joven callado tenía una fuerza que no imaginaban. Asia lo observaba con gratitud, pero también con cierto respeto por esa presencia tan imponente. Rias seguía de pie detrás de su escritorio, con la mano aún apoyada en la mesa, mirándolo con una expresión que no podía definir. Por un momento, se había olvidado de todo. Se había olvidado de que él era el sirviente de su familia, de que era el hijo de unos deudores, de que estaba ahí solo por obligación. Por un instante, ya no vio al guardaespaldas silencioso y sumiso que siempre estaba detrás de ella. Vio a algo completamente distinto. A alguien poderoso, imponente, alguien capaz de protegerla de todo y de todos, alguien que parecía estar muy por encima de cualquier noble, cualquier rey, cualquier ser del inframundo. Issei se giró lentamente hacia ella, recuperando esa apariencia de calma y distancia de siempre, como si nada hubiera pasado.
bajó levemente la cabeza, cumpliendo con su papel. ¿Está usted bien, señorita Rías?, preguntó con su voz baja y seria, de pocas palabras. Ella tardó unos segundos en responder, todavía con la mente llena de esa imagen que acababa de ver, esa sensación extraña que le recorría el cuerpo. Sí, estoy bien, respondió en voz baja, sin apartar la mirada de él, confundida por lo que sentía. Gracias, Issei. Él asintió una sola vez, sin añadir nada más, sin esperar agradecimientos ni miradas. Dio un paso atrás, volviendo a su lugar en las sombras, donde siempre había estado. Pero ahora, nada era igual. Esa misma tarde, Rías fue a las estancias de su hermano, Circeps Lucifer, el rey demonio más poderoso de su tiempo. Él la recibió con una sonrisa tranquila, sentado junto a su esposa Graifia. ¿Qué te trae por aquí, hermana mía?, preguntó con suavidad. Pareces preocupada. Rías cerró la puerta tras de sí y se acercó, con la expresión seria. He tenido un encuentro con Raiser. Volvió a insistir con el compromiso, y se puso, muy fuera de lugar. Circeps frunció el ceño, pero antes de hablar, ella continuó. Issei apareció de repente. Salió de un portal oscuro, lo golpeó con tanta fuerza que lo lanzó al otro lado del salón, y Raiser, hermano, Raiser le tuvo miedo. Se fue por un portal mágico como si huyera de la muerte. Y lo que me dijo, la forma en que lo dijo, no parecía el sirviente que conocemos. Se detuvo un instante, bajando la voz. Hermano, Issei no es lo que aparenta. Mis padres dicen que es solo el hijo de unos deudores, un guardaespaldas que está aquí por obligación. Pero lo que vi hoy, esa fuerza, esa presencia, ese control, hay algo mucho más grande escondido en él. No sé qué es, pero estoy segura de que no es lo que nos han hecho creer. Circeps escuchó todo con atención, y poco a poco, su mirada se volvió seria y cargada de desconfianza. Él sabía mejor que nadie lo que significaba ocultar poderes inmensos, y sabía también que alguien capaz de hacer huir a un Fénix sin esfuerzo no era un simple sirviente. Se quedó en silencio unos segundos, pensando, evaluando el riesgo. Entiendo tu preocupación, Rías, dijo al final, con voz calmada pero firme. Tienes razón. Hay cosas en él que no cuadran. Su silencio, su disciplina, esa fuerza que oculta, desconfío de alguien que esconde tanto, especialmente alguien que está tan cerca de ti y de nuestra familia, atado por una deuda antigua. Hizo una pausa, mirando hacia la ventana, hacia la mansión donde vivían. Pero por ahora, deja que pase. Mientras no demuestre querer hacernos daño, mientras cumpla con su deber de protegerte, no haremos nada. Vigílalo, sí, pero no lo presiones todavía. Si realmente esconde algo grande, tarde o temprano saldrá a la luz. Y cuando eso pase, ya veremos qué hacer. Rías asintió, aunque la inquietud seguía ahí, en su pecho. Lo haré, hermano. Pero tengo un mal presentimiento, o tal vez sea solo que ahora sé que todo lo que creía saber sobre él era mentira. Mientras tanto, lejos de ahí, en su habitación pequeña y sencilla, Issei miraba por la ventana, escuchando la voz de Drake en su mente, tranquila y divertida. Ya empiezan a darse cuenta, amigo mío. Circeps sospecha, Rías duda, pronto nadie verá más al sirviente. Verán lo que realmente eres. Issei respondió en silencio, con esa calma que nunca lo abandonaba. Que sospechen. Todavía no es el momento. Cuando la deuda se acabe, entonces sabrán la verdad completa. Y ese día, el inframundo entero temblará. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. El despertar del verdadero poder. Los días siguientes al incidente con Raiser fueron distintos para todos en la mansión Gremory. Rías ya no veía a Issei con la misma indiferencia ni lo trataba como a un simple sirviente. Había nacido en ella un respeto genuino, nacido de la fuerza que había demostrado y de la forma en que la había protegido sin dudarlo.
Una tarde, lo llamó al salón principal, donde ya estaban reunidos Akeno, Kiba, Koneko y Asia. Issei, dijo ella con voz seria y respetuosa, sin usar el tono autoritario de antes. He visto lo que eres capaz de hacer. Tienes un dominio del combate y de la energía que ninguno de nosotros posee. Por eso, quiero que tú los entrenes a ellos. Son mis sirvientes, mi familia, y necesitan ser más fuertes. Si aceptas, entrenarás aquí, en los terrenos de la mansión, bajo mi supervisión. Issei permaneció en silencio un instante, su mirada tranquila y seria. Asintió levemente. Lo haré. Aprenderán lo básico que sé. Durante 3 días, el patio de entrenamiento se convirtió en el lugar más activo de la propiedad. Issei no hablaba mucho, pero cada instrucción que daba era precisa, dura y efectiva. Les enseñó a controlar mejor su energía, a moverse con mayor fluidez, a anticipar los ataques del rival. Akeno seguía fascinada con cada movimiento suyo, admirando su fuerza y su control. Kiba lo respetaba profundamente, reconociendo en él a un maestro mucho más grande que él. Incluso Koneko, siempre reservada, se mostró atenta y respetuosa. Asia, por su parte, solo se mantenía al margen, agradecida por lo que había hecho por todos, especialmente por Rias. Al terminar la tercera jornada, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Issei se despidió de ellos y se dirigió hacia la parte principal de la mansión. Tenía pensado ir a buscar a sus padres para regresar a sus aposentos, pero al pasar frente al despacho de Ceuticus, oyó voces altas y agresivas. La puerta estaba entreabierta, y lo que vio y escuchó hizo que la sangre le hirviera en las venas. Dentro, Ceuticus y Benelana estaban de pie frente a sus padres, quienes permanecían de rodillas en el suelo, con la cabeza baja, como si fueran objetos sin valor. Ustedes no son más que una carga, escutió Ceuticus, caminando alrededor de ellos con desprecio. Su familia fue grande una vez, ahora es solo polvo. Viven de nuestra caridad, comen de nuestra mesa, y aún así, tienen la osadía de mirarnos como si fueran iguales. No son nada. Nada más que deudores que nunca podrán saldar lo que nos deben. Su madre temblaba, intentando contener las lágrimas. Su padre, sin embargo, había llegado a su límite. Tras años de insultos, de humillaciones, de ver cómo trataban a su esposa y a su hijo, alzó la cabeza y miró directamente a Ceuticus, con la voz temblorosa pero firme, por primera vez rompiendo su silencio. Ya basta, mi señor, dijo, alzando la voz. Hemos servido fielmente durante generaciones. Hemos aguantado todo lo que nos han dicho y hecho. No somos menos que ustedes, solo tuvimos mala suerte y necesitamos ayuda. Nuestra deuda la hemos pagado con creces con nuestra lealtad y nuestro trabajo. Ya no permitiremos que nos traten así como si fuéramos basura. Ceuticus se quedó helado por un segundo, sorprendido de que alguien a quien consideraba inferior se atreviera a responderle. Luego, una furia fría y brutal apareció en sus ojos. Sin mediar palabra, levantó la mano y le dio un golpe tan fuerte con el dorso de su mano, que la cabeza del padre de Issei giró violentamente hacia un lado, cayendo al suelo con un golpe sordo, escupiendo sangre por la boca. ¡Maldita escoria!, gritó Ceuticus, furioso. ¿Cómo te atreves a levantarme la voz? Te enseñaré tu lugar de una vez por todas. Iba a dar otro paso, dispuesto a golpearlo de nuevo, pero no pudo moverse más. La puerta se abrió de golpe, arrancada de sus bisagras y lanzada lejos con una fuerza increíble. Y ahí estaba Issei. Su mirada ya no era tranquila ni seria. Sus ojos oscuros ahora brillaban con una furia aterradora, una ira pura y salvaje que jamás nadie había visto en él. Pero lo que hizo que Ceuticus y Benelana se quedaran petrificados de terror fue lo que salió de su cuerpo. No fue fuego, ni llamas rojas, ni la energía de un dragón. Fue algo distinto, su propia energía, pura, inmensa, oscura y brillante a la vez, una presión pesada y antigua que parecía pesar toneladas sobre todo lo que tocaba.
El aire se volvió irrespirable, las paredes del despacho empezaron a agrietarse desde la base hasta el techo, el suelo tembló violentamente, y la energía se expandió hacia afuera, cruzando los muros, el jardín, toda la mansión, todo el territorio Gremori, y siguió avanzando. En todo el inframundo, cada demonio, cada ser vivo, desde el más pequeño hasta el más poderoso, se detuvo de golpe. Sintieron esa presencia, esa fuerza inmensa, antigua, superior a todo lo que conocían. Los reyes demonio, los gobernantes, los nobles, todos abrieron los ojos con miedo, preguntándose: ¿qué es esto? ¿Quién es? ¿Qué poder es este que supera todo lo que existe? No los toquen, gritó Issei, y su voz no sonó como la de un joven, sino como un trueno que sacudía los cimientos de la tierra. Theoticus cayó de rodillas, incapaz de mantenerse en pie, aterrado al ver esa figura que ya no parecía humana ni demoníaca. Benelana se había escondido en una esquina, temblando sin poder hablar. En ese momento, Circeps Lucifer apareció en el despacho, habiendo sentido esa energía desde su propio palacio. Su rostro, siempre tranquilo, estaba completamente serio y lleno de alarma. Él, el ser considerado el más fuerte del inframundo, sintió miedo por primera vez en su vida. Vio a Issei, vio esa aura inmensa que salía de él, y supo al instante: ese poder es superior al mío, superior al de cualquiera. Sin pensarlo, movido por el instinto de proteger a su familia y su territorio, Circeps lanzó un ataque directo, una ráfaga de energía concentrada con toda su fuerza, dispuesto a detenerlo antes de que destruyera todo. Pero fue inútil. Issei ni siquiera levantó la mano. Solo parpadeó. En una fracción de segundo, se movió tan rápido que ni el mismo Circeps pudo seguirlo con la vista. Apareció justo frente a él, y le dio un golpe seco y firme en pleno estómago. Circeps salió despedido hacia atrás como si fuera una muñeca de trapo, atravesando varias paredes de piedra hasta caer al jardín, rodando por el suelo y escupiendo mucha sangre, completamente sometido, sin aliento, incapaz de levantarse. Issei, detente. Gritó entonces la voz de su padre, que se había levantado con dificultad, con sangre en la boca, pero con la desesperación de quien ama a su hijo. Por favor, hijo, ya basta. Nosotros estamos bien. Al mismo tiempo, dentro de su mente, la voz de Drai resonó con fuerza, firme y urgente, la única voz capaz de llegar a él en medio de su furia. Issei. Escúchame. Tu padre está bien, tu madre está bien. Ya les has dado su lección. Si sigues así, destruirás todo el inframundo y todo lo que te importa. Cálmate, amigo mío, cálmate ahora mismo. Esas dos voces fueron el único freno para esa furia desatada. Issei se detuvo en seco. Respiró hondo, y poco a poco, esa inmensa aura comenzó a retraerse, a meterse de nuevo dentro de él, las grietas en las paredes dejaron de extenderse, el temblor cesó. Su mirada volvió a ser oscura y seria, aunque seguía llena de ira contenida. Se giró lentamente hacia sus padres, se arrodilló frente a ellos y revisó con cuidado si estaban heridos, ignorando completamente a los demás, que seguían en el suelo, aterrados e incrédulos. Minutos después, todo quedó en silencio, pero nada fue igual. Rías, Akeno, Kiba y los demás sirvientes habían llegado corriendo, habían visto todo, habían sentido todo. Estaban pálidos, con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que habían presenciado. Circeps fue ayudado a levantarse, todavía dolorido, con la mente llena de preguntas y un miedo real que nunca antes había sentido. Theoticus y Benelana no se atrevían ni a levantar la cabeza, temblando cada vez que miraban a Issei. Se reunieron todos en el gran salón. La familia Gremori al completo, sus sirvientes, y en un rincón, Issei de pie, inmóvil, con sus padres a su lado, su mirada fría y distante. El debate fue largo, tenso y lleno de miedo. Es un peligro, decía uno de los nobles que había acudido. Un poder así no puede estar libre.
Podría destruirnos a todos en cualquier momento. Pero lo vimos. Respondía otro. Derrotó a Sir Zeus con un solo golpe, sin esfuerzo. Si intentamos atacarlo, todos moriremos. No tenemos forma de controlarlo. ¿Y si se nos vuelve en contra? Susurraba Benelana con voz temblorosa. ¿Qué haremos entonces? Lo hizo porque maltrataron a sus padres, intervino Rías, con voz firme, defendiéndolo sin saber muy bien por qué. Solo despertó porque lo empujaron al límite. Él no quería hacer daño a nadie. Sir Zeus, que se había mantenido en silencio escuchando a todos, habló al fin. Su voz era seria, cargada de gravedad y de esa verdad que nadie más quería decir en voz alta. No tenemos opción, dijo, mirando a todos y luego fijando la vista en Issei. Es más fuerte que yo. Más fuerte que cualquier ser que exista. Si quisiéramos eliminarlo, el inframundo entero caería antes de lograrlo. No podemos ser sus enemigos. Solo nos queda convertirlo en nuestro mayor aliado. Hubo un silencio pesado, todos asintiendo con miedo, sabiendo que tenía razón. Se tomaron decisiones rápidas, obligados por la realidad que habían descubierto. La deuda antigua de los Youdou quedaba anulada y borrada para siempre. Se le otorgó a Issei el título de Gran Duque, uno de los rangos más altos y respetados del inframundo, igualando en rango a los mismos Gremori. Sus padres pasaron a ser tratados con el mayor respeto, honor y dignidad, como se merecía su nuevo estatus, con tierras y propiedades propias entregadas por la familia Gremori como disculpa y compensación. Y para sellar la alianza, la propuesta definitiva, unir a ambas familias mediante matrimonio. Ofrecieron a Rías Gremori, heredera de la casa más noble, como su futura esposa. Nadie mencionó, ni siquiera sospechó, la verdadera naturaleza de su poder. Nadie supo que dentro de él vivía el dragón emperador rojo, ni que esa fuerza inmensa que habían sentido no era de Drake, sino el poder propio de Issei, algo que existía por encima de todo, oculto bajo la apariencia de un simple sirviente. Cuando le comunicaron todo esto, Issei solo los miró a todos con esa calma seriedad que nunca perdía. No mostró alegría ni orgullo, ni satisfacción. Solo dijo, con voz baja y firme, palabras que se grabaron en la mente de todos. Acepto. Pero quede claro algo. No me han dado nada que yo no pudiera tomar cuando quisiera. Esto no es un regalo, ni una limosna. Es el reconocimiento de lo que soy. Y desde hoy, nadie, absolutamente nadie, volverá a faltarme el respeto ni a tocar lo que es mío. Rías lo miraba desde el otro lado del salón, con el corazón latiéndole fuerte, con una mezcla de miedo, respeto y algo más que no lograba entender. Ahora ya no había deudas, ni sirvientes, ni amos. Ahora estaba él, el ser